tal como se lo anunciábamos previo al corte, ya llegó al estudio Ángel Ochoa, periodista, y Conrado Quesada, también periodista, porque hoy es miércoles de la mesa al tú por tú. Y qué mejor tema que analizar que 2 años del gobierno de Alfonso Durazo. Se cumplen 2 años de gobierno. Habrá un informe de gobierno donde se van a dar a conocer los temas más relevantes, estos logros y también pues las adversidades que ha tenido este gobierno. Así que les doy la bienvenida a Ángel, Conrado. Buenos días. Y buenos días. ¿Quién gusta comenzar? Bueno, a ver, si no tienen inconveniente, hoy es el día del informe. Y mañana habrá noticias en todas partes sobre los avances, todo esto. Es parte del juego que se vive en México año con año, después de cada informe nacional, estatal y municipal, es igual. Yo creo, si hacemos un resumen, solo yo estamos platicando afuera, si hacemos un resumen, hay datos que vale la pena destacar. Yo sí digo, bueno, está bien lo de Guaymas, ¿no? Aunque es el proyecto que ya conocíamos, pero Guaymas ahí va. Me parece correcto lo de las becas. En un sistema donde el gobierno es papá de los mexicanos, pues las becas es parte importante de un sistema de gobierno. Solamente que yo pondría aquí como para empezar mi punto de vista, creo que no tenemos una propuesta aún que nos permita identificar el rumbo mediante el cual se está ejerciendo un sistema de gobierno en Sonora. No quiero decir que el gobernador no manda, el gobernador manda y es obvio que manda. El asunto es que no detecto el cambio de gobierno. Eso es lo único que yo no detecto 2 años. Aquí dejaría yo mi primera colaboración. Me parece que es un gobierno que, a pesar de tener tanta mayoría en el Congreso, a pesar de tener tanta fuerza política, no ha aprovechado para hacer cambios importantes dentro del gobierno que nos permitan hablar de que se combate la corrupción o se mejora el uso de los recursos públicos, porque la corrupción no se va a combatir jamás. Que nos permitan entender que hay una visión distinta de gobierno que nos permita mejorar y crecer como sociedad. Son las cosas que yo todavía no termino de ver a 2 años. Esos serían los 2 puntos de vista que yo pongo para empezar y dar chance a Sol, porque luego nos agarramos de más. Bueno, yo creo que a diferencia de lo que Conrado piensa acerca de estos 2 años de gobierno de Alfonso Durazo, yo sí veo que existe un cambio de gobierno. Digo, a ver, si un gobierno que se considera austero como lo es el gobierno de Alfonso Durazo, dime si no es un cambio de paradigma, simplemente el hecho de que se le dedique más que en cualquier otra administración el tema de presupuesto a programas sociales, el mayor presupuesto de la historia de programas sociales. Este año aumentó también el programa de becas a 612 millones de pesos, que más allá de ser un tema paternalista, es un derecho. La educación es un derecho en México y debería ser gratuita en todos los sentidos para todas y para todos. Y no solamente es eso, creo que el hecho lo podemos ver en las cifras del Coneval, se redujo la pobreza en un 8.2% en comparación del 2020 al 2022, lo que te quiere decir que sí, todos los programas sociales que existen a nivel nacional y a nivel local, entre ellos las becas y los programas sociales, los programas para combatir el hambre que genera el DIF, por supuesto que tienen un impacto importante y no es algo que me parezca o que tenga la percepción, es algo que Coneval te está diciendo, está medido, digámoslo así. Y pasa lo mismo con el tema de seguridad. Si vamos a los homicidios dolosos, sí hay más homicidios dolosos que en el mismo periodo que Claudia Pavlovich o que en el sexenio de Guillermo Padres, pero hay que recordar que Claudia Pavlovich a su inicio fue distinto y dejó más homicidios dolosos al final. El último año de Claudia Pavlovich fue fatal en el tema de homicidios dolosos y la realidad es que existe una reducción de cuando empezó Alfonso Durazo a este momento, y también hay una reducción en el tema de la inseguridad. Si eso no es un cambio de paradigma, a ver, simple y sencillamente les voy a poner el tema del ISSSTE. En el sexenio de Claudia Pavlovich no se graduó un solo cadete del ISSSTE, se dejó de invertir en las policías estatales, no teníamos una policía estatal, fuerza estatal. ¿Y qué pasó en este gobierno? En 2 años de gobierno se han graduado más elementos de la policía en el ISSSTE que todo el sexenio anterior. Y no solamente eso, sino que el ISSSTE se acaba de convertir en una universidad policial. Creo que eso es importante en el tema. Si eso no es un cambio de paradigma en el gobierno, pues no sé entonces que lo sea, Conrado. Si vamos a hablar a lo mejor que necesitamos ver caras distintas o necesitamos sacudir el árbol y que haya cambios en el gabinete, no. Podemos hablar de ese tema porque eso se viene desde el día 1. Digo, si hablamos de seguridad, María Dolores del Río todavía no había tomado protesta cuando ya todos querían que renunciara, ¿no? O sea, me parece, hay un poquito a veces cuando hablamos de temas de gabinete, hablamos también de muchos egos y de muchos
dimes y diretes que sean dentro de lo mismo juego de poder de las personas que están en el gobierno, que es algo intrínseco del poder, ¿no? Sí, fíjate, cuando revisamos los datos y cuando analizas lo que te explico como cambio de paradigma, no me refiero a compararlo con Claudia Pavlovich, porque así es muy fácil. Claro, sí. Pero es como que el referente inmediato, claro, ¿no? Claro. Coincido contigo que si lo comparamos con el referente inmediato, pues sí hay un cambio. Sí hay un cambio que se percibe. De hecho, la presencia del gobernador activa no solamente en los eventos, sino dentro del aparato de gobierno es muy evidente. Eso sí se nota. Y eso sí, tienes razón. Pero hay datos que no tenemos que utilizarlos como celebración. Los mismos datos de Coneval son muy interesantes. Cuando revisas el análisis de Coneval advierte que es necesario replantear cómo estamos revisando el tema de la pobreza. Porque en todo México hubo un incremento de ingresos en cada uno de los deciles de medición. Pero eso no significa que se haya combatido la pobreza, porque cuando agarras el sueldo y lo comparas con la inflación, no se superó. Entonces, las mediciones antiguas nos dicen que sí hay un incremento en la cantidad de personas que salen de la pobreza, tomando como referencia el ingreso. Pero el mismo Coneval en Sonora te dice que uno de cada 4 sonorenses no les alcanza para ganar, de los que trabajan no les alcanza para comprar la canasta básica. Tenemos un problema que no se soluciona porque no hay un cambio de paradigma. Por eso creo yo que es importante entender el tema del cambio de paradigma de gobierno, porque coincido, el tema de las becas, el tema de los apoyos sociales forma parte de una visión de gobierno que ayuda. Esa es la visión de gobierno tradicional de México. Pero esa visión de gobierno tradicional de México no entiende que para ayudar tienes que quitarle a otro. Y al quitarle a otro le quitas poder de compra a otro. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a discutir también los sonorenses. Y creo yo que es por ahí donde tendríamos que empezar a buscar cambios en la forma de hacer gobierno. No va a existir en este gobierno, porque este gobierno tiene una visión completamente diferente a esta. Pero no vamos a obtener resultados distintos haciendo lo que ya se hacía. El tema de los programas sociales, yo lo comprendo, no estoy de acuerdo con él, lo entiendo. Pero tenemos que asumir que a pesar de que a las personas les incremente la cantidad de pesos en la bolsa a causa de la inflación, esos pesos no valen. Entonces, tenemos ese problema y eso es a causa de una falta de cambio de paradigma. Los gobiernos y nuestros funcionarios creen que su función es ayudarnos y por eso hacen ese tipo de programas. Pero la función de un gobierno es proteger el Estado de Derecho y no estorbar. Entonces, cuando empezamos a caminar un poquito hacia allá, empezamos a tener otro tipo de avances, que creo yo que es lo que yo no veo y no lo voy a ver porque, a ver, en el Congreso del Estado todos los diputados piensan igual que el gobierno y son la mayoría, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver. Solamente creo yo que 2 años es importante empezar a hacer los cortes para tratar de decir hacia dónde vamos a caminar. Si a 2 años este va a ser el sistema de gobierno, no va a haber una mejora sustancial en la calidad de vida de los sonorenses. Eso es lo que yo estoy viendo ahorita, pero 2 años también no puedes medir un sexenio con 2 años, y eso me queda claro. Claro, a ver, Conrado, yo creo que algo interesante de este sexenio es que se hicieron muchos cambios desde el primer año estructurales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se hicieron demasiados cambios para poder llevar a cabo una administración distinta. El primer año el gobernador se endeudó, pidió un préstamo, no recuerdo si de 1,000 millones de pesos. Que no es el cambio de paradigma, es el paradigma de gobierno. Sí, pero la diferencia es que lo pagó. Sí, lo pagó, claro. y lo pagó Eso y se ahorró muchos intereses. Por supuesto que es un cambio de paradigma. Sí. Porque cuando llegó Claudia Pavlovich pidió un préstamo. Cuando llegó Padres pidió un préstamo también. Todos lo piden, Todos, reestructuran claro. la deuda y haciendo eso. La diferencia es que este gobernador en realidad lo pagó. Lo pagó con los ahorros que se generaron precisamente de los cambios que se han hecho al interior de la administración, Sí. de cuidar las finanzas, de tener unas finanzas ¿Y ese más recurso sanas. en qué se utilizó? O sea, cuando uno analiza en qué Es se que usa el recurso de la deuda que contrató fue para pagar a adelante, jefas que se exactamente. tenían del sexenio Exactamente, anterior, ¿no? Creo que es exactamente. importante decirlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo le exige a este gobierno que no empezó haciendo obra, ¿cómo va a hacer Ninguno, obra? no, ninguno empieza Y haciendo ninguno inicia. Algunos empiezan antes, pero este gobierno sí se encargó al menos de pagar lo que ya se debía del gobierno anterior, y entre ello hablamos de nómina, hablamos de aguinaldo, derechos básicos de las y los trabajadores del gobierno del Estado. Termina de pagar eso y hasta digamos, hace 2 meses se aprueba ya finalmente o se termina todo el proceso para el crédito de 2,100 millones de pesos, que el compromiso del gobernador es pagarlo durante su sexenio, y entonces ya empezamos a tener Si no hay algo extraordinario en el camino, ¿no? banderazos de obra. A ver,
una diferencia elemental, yo creo, es importante. Estos 2.100 millones de pesos que se pidieron para obra están etiquetados y se tardó un poquito más de tiempo porque hubo cambios a consecuencia de lo que el gobernador ha dicho. Somos un gobierno que dice municipalista, me interesa lo que piensan los presidentes sin distinción de colores. Entonces, ¿qué hace? Pues le pregunta a las alcaldes y las alcaldesas y los alcaldes cuáles son las obras prioritarias y con base en ello se hacen ajustes en lo que aprobó el Congreso, y una vez que se terminan esos ajustes, hay que decirlo, las entidades crediticias se fijan en cada detalle. No es fácil que te brinden un crédito de 2.100 millones de pesos si tienes errores en la forma en que en las solicitudes. Entonces, se aprueba apenas y entonces ya tenemos toda una serie de banderazos de obra que vamos a poder monitorear y que vamos a saber para qué son. Creo que eso es un cambio importante de paradigma. Es que eso cuando es lo tuvimos mismo. el sexenio pasado que se pidieron 5.000 millones de pesos para obra y no sabemos en qué obra se utilizó. Yo estoy de acuerdo. O sea, si analizas el cómo se hace, si analizas cómo se va a gastar es diferente. A ver, yo creo que es importante la estructura del interior. Claro que es importante que estés trabajando con orden y con estructura, Conrado. Dime si eso no es importante para que rindas cuentas a las y los sonorenses. Yo estoy de acuerdo contigo, porque si bien pero el esa es la Estado misma dinámica. no va a cambiar la realidad, no va a cambiar de un día para otro, es importante que las finanzas y que el dinero público que se utiliza, nosotros lo podamos ver de manera inmediata en la calle, en la pavimentación, en las banquetas, etcétera. Un cambio de dinámica desde mi perspectiva, solo creo que es importante empezar a decirlo, un cambio de dinámica hubiera sido buscar la forma de generar que el Estado no nos cueste tanto para no tener que pedir prestado, porque el Estado tiene costos que quizá no sean tan necesarios. E incluso si hacemos un análisis de personal, podemos hablar de un problema. Es más, vamos a dejar y vamos a dar por sustentado que todo eso es correcto. El Estado tiene un problema que le va a tronar si no este sexenio que sigue, que se llama Mistezón. No lo han arreglado. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Es un problema que ha sido heredado. Que viene de, y si bien Bush le puso unos... Así fue lo único que hizo. No se arregló totalmente. Y recordemos, Conrado, cómo el gobierno pasado prometió e incluso vendieron el Héctor Espino más de 500 millones de pesos del Héctor Espino bajo estas promesas, y luego, que ya pedimos un préstamo, pero ¿sabes qué? Es que la pandemia, y ¿no? se gastaron la pandemia y no sabemos cómo. Sí, a ver, bueno, el Liceo ha sido la caja chica para muchos gobiernos, pero a diferencia de en este sexenio, creo que es importante decirlo, lo primero que hizo el gobernador fue que prohibir a cualquier ejecutivo estatal otorgarle pensiones nada más por decreto, que se usaba en otros y que era una forma de becar y de agradecerle a tus colaboradores más queridos las pensiones millonarias. Lo primero que hace Froilán Gámez Gamboa cuando llega, además de que se empezaron a hacer las compras consolidadas en el tema de salud, que se ahorran una gran cantidad de dinero porque se junta la bolsa de Licezón junto con la de la Secretaría de Salud y entonces obtienen precios más baratos. Creo que eso también es importante que ya mencionarlo. Se dejó de hacer, pero ya se hacía. Bueno, pues se está haciendo en esta administración. Llega y lo primero que hace Froilán Gámez Gamboa es decir, pues va a haber una reducción también pero eso no es propiamente un cambio de manera de hacer las cosas. O sea, eso es lo que tienen que hacer según el esquema establecido por la norma de política vigente desde que se aprobó la creación del Listezón. El asunto es, el Listezón sigue siendo un problema financiero para el Estado. Tienen que reconocerlo porque si no eso se va a salir de control. No sé si Alfonso Durazo tenga como prioridad ahorita el Listezón. A lo mejor no, a lo mejor hay otras prioridades y quizás sí, seguridad, sí, no lo dudo. Pero el tema es el Listezón y su funcionamiento. La forma en cómo el Listezón incluso entrega no solamente las pensiones a los políticos encumbrados, sino a funcionarios importantes o a funcionarios tradicionales, le genera un problema. Tenemos maestros que reciben una gran cantidad de dinero por haber utilizado el sistema de maestros para ganar mucho dinero y eso genera desbalances en la forma en cómo el Listezón opera. Y eso es lo que no se está arreglando. Por ponerte el ejemplo del Listezón, a eso me refiero yo con... Necesitamos buscar o necesitamos pedir al gobierno que empiece a hacer cambios que nos permitan confiar en que el gobierno va a funcionar mañana si regresa una persona no tan hábil como Alfonso Durazo, por decirlo de alguna manera, pues, ¿no? Para no decir que él está mal. Claro, a ver, tenemos que hacer un corte regresando con conclusiones de la mesa Alto por Tú, analizando a 2 años del gobierno de Alfonso Durazo y previo al informe de gobierno, los pros y los contras, lo bueno y lo malo, con los periodistas Sol Ángel Ochoa y Conrado Quesada. Quédese en Proyecto Puente.
Estamos de regreso en Proyecto Puente con las conclusiones de la mesa al tú por tú a 2 años del gobierno de Alfonso Durazo. Quedaba el turno de Conrado Quesada de Sol. Ok, Sol Ángel Ochoa, conclusiones. Bueno, yo nada más, para agregar el tema del ISTESON, hay que recordar que acaba de grabar ante el ISR las pensiones y jubilaciones, de altas pensiones y jubilaciones también. Se están pagando de manera oportuna las pensiones y las jubilaciones. Se ampliaron los plazos y además también se creó un fondo de vivienda para las y los trabajadores del gobierno del Estado. Creo que eso también es parte de la justicia para todas estas personas que también tienen derecho, ¿no? Entiendo que el gasto del Estado es bastante, Conrado, pero creo que las cosas se han tratado de hacer diferente en ese sentido y hay una clara voluntad del gobernador para rescatar al ISTESON. Claro, hay que decirlo, pues también hay que meterle mano a la ley del ISTESON. Sí, claro. Si no se hace, todos esos cambios son importantes, pero enfrentarte a un sindicato, digo, al final de cuentas, alguien tiene que pagar los costos políticos de eso. Y yo espero, si este gobierno, y la realidad es que sí lo espero, realmente le interesa esta parte que fue también uno de los, digamos, estandartes de campaña de Alfonso Durazo, pues tienen que cambiar esa ley porque hay prebendas que honestamente son impagables y lo mismo pasa con el CEA en Guaymas y pasa con otros organismos gubernamentales que por no enfrentarse a los sindicatos van estirando la liga y pues tenemos organismos que son carísimos con prebendas que nos cuestan a todas y todos los ciudadanos. Yo creo que eso es importante, la parte sindical, la parte de que puedan enfrentarse a los sindicatos, aunque esto te genere un costo político, ¿no? Sí, en esa parte definitivamente, ahí es donde Sol tiene toda la razón. No podemos seguir sosteniendo el sistema tal y cual está, que es lo que estoy tratando de comentarles. El sistema no es que no funcione, es que cada vez nos va a costar más si seguimos como vamos. Y yo creo que es lo que tendríamos que empezar a trabajar desde ya cuando tenemos a un gobernador con tanta fuerza en un Congreso. Es decir, el gobernador podría hacer cambios importantes en el funcionamiento del ISTESON. Me preocupa que los diputados se metan al tema del ISTESON y de las finanzas del ISTESON porque creo que no lo entenderían mucho y podría terminar peor. Pero es un asunto que tiene que ver con el legislativo. Pero el gobernador podría empezar a generar un cambio que le permita, por ejemplo, al ISTESON funcionar de forma correcta y que no represente una carga para el Estado. Y así como el ISTESON, creo yo que tenemos oportunidades de cambios importantes en diferentes áreas como educación, como el sector salud. Es decir, necesitamos aprovechar esta oportunidad que tiene el gobernador con esta fuerza política que en Sonora hace mucho que no se veía, para que lo hagan. Eso es lo que yo no estoy viendo, independientemente de lo que mañana podrá salir como primeras planas en los medios, que está bien. Claro, a ver, yo creo que todos los gobiernos van a tener informes importantes que dar, avances en todas las materias. Yo voy a agregar algo en el tema de educación. Yo creo que sí se pudieron haber dado con antelación los uniformes escolares. Yo entrevistaba a Aarón Grajeda y dice, es que no, nada en la ley, no me impide que yo lo licite hasta estas fechas. Bueno, pero tampoco te impide que lo tengas a tiempo, ¿no? Entonces creo que no es una justificación clara solamente que el hecho de que la ley no te obligue a hacerlo antes de que inicien las clases. O lo mismo pasa con los útiles escolares, en todos los sentidos. Creo que esa parte de la SEC o ese tipo de declaraciones que son muy poco empáticas, con las y los padres de familia, deberían no solamente de omitirse, deberían de ser más razonables y no nada más porque puedes hacerlo después de, pues si le puedes ahorrar a madres y padres de familia, que son muchísimos en este estado, el que tengan los costos que implican comprar un solo cuaderno, un solo lápiz, un solo uniforme, pues creo que si está en tus manos como administrador que eres de los recursos públicos de todas y todos los sonorenses, pues creo que es responsabilidad ahí del secretario de Educación. En ese sentido, yo creo que el gobernador sí le puede pegar un manotazo a la mesa, sí puede sacudir el árbol. Y una cosa más, yo escuchaba a Alfonso Durazo cuando era presidente de Morena, criticar o pues evidentemente en ese momento de oposición al gobierno de Claudia, y él mencionaba algo muy importante y decía, no todas las cosas giran en torno al gobernador. No hay que darle todas las luces ni dorarle la píldora a quien representa la titularidad del Ejecutivo. También hay que hacerle críticas, porque eso le ayuda, decía él, a que pueda tomar el rumbo. Es imposible creer que todo se hace bien en todas partes. Y yo creo que esto también aplica para el gobernador Alfonso Durazo, porque es muy fácil que como dicen, los barcos se hundan ante el canto de las sirenas. Y siempre le habla Blonito que eso pasa en todos los sexenios. Ese es apenas el segundo año. Yo creo que es importante que el gobernador rompa esa burbuja, no se quede con todos los años de experiencia que tiene con su círculo más cercano, que siempre le dicen todo está bien, todo está bien, todo está bien. Bueno, creo que un claro ejemplo de lo que acaba de pasar es el tema de la CFE.
que ya tomó otra postura, que ya dijo, vamos a ver cómo lo podemos solucionar este año. Creo que eso lo tendría que estar viendo desde la Secretaría de Gobierno para que no salgan de control estas situaciones, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias, Olángel, muchísimas gracias, Conrado, Luis, por sus comentarios hoy en Proyecto Puente, la mesa al tú por tú.